ver, vamos a ver. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Queremos darle la gloria al Señor. Queremos darle honor. Queremos que este tiempo cada uno de nosotros pueda sentirse descansado, pueda sentirse con un corazón preparado, algo que estuvimos haciendo durante esta semana. ¿Para qué? Para gloria y honra de nuestro Señor. Que este tiempo realmente pues pueda ser de edificante. Y quiero comenzar diciéndoles que yo creo que cada uno de nosotros cuando toma desde la decisión del matrimonio, pues deseamos que el matrimonio va a ser de lo más especial, de lo más hermoso. Y el Señor, cuando teníamos 3 meses aproximadamente de casados, el Señor le dio una palabra a mi amada esposa y quiero compartirte esta palabra para poder empezar y podamos ver el contexto de nuestro testimonio atravesando esta pandemia, porque nos ha sido un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:10: ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, esa palabra yo ya la había escuchado anteriormente, creo que todos la hemos escuchado, pero el punto principal que cuando nos casamos queríamos hacer algo diferente. No sé cómo cómo se presenta cada matrimonio en cada hogar, pero lo que yo deseaba y anhelaba era que realmente en nuestro hogar pudiéramos tener un tiempo tanto individual de la palabra, de la oración, pero también que hubiese algo que íbamos a empezar a experimentar como matrimonio, y era el tiempo devocional matrimonial. Para este entonces el Señor lo primero que nos había dicho, que nos había escogido como testigos, y otra de las cosas muy importantes es que Él le conociéramos primero, que le creyéramos y que Él nos iba a hacer entender. Pero nosotros cambiamos todo esto, y fue que realmente nosotros primero queríamos creerle. Sí, todo el mundo creemos pero hay algo muy importante: queríamos entenderlo antes que nada para poder conocerlo, y como decir, si me conviene paso por aquí, si no, pues paso por el otro lado. Y en realidad la palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma, sigue estando tanto en tu Biblia como en la mía, de la misma manera, y no se ha distorsionado ni se ha movido. Es uno el que la empezó a mover. Y con esto yo quiero empezar a orar para que el Señor tome el control. Todos deseamos tener un matrimonio dichoso, bienaventurado. Quisiera tenerlo perfecto, lo que realmente anhelamos, deseamos. Pero ¿será que le agrada a Dios todo eso? Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que tenemos en este día tan especial. Señor, primero que nada, vimos tu misericordia. Y ¿sabes qué, Padre? Es tan hermoso que nuestros ojos fueron abiertos. Abrazamos esa misericordia. Hemos preparado nuestro corazón para buscar primeramente tu rostro antes que todo empezase. Escuchamos los cantos del ave, cómo ellos te adoraban, y nuestras vidas también querían hacerlo. Señor, queremos bendecirte, queremos decirte que te amamos,
que la vida que tenemos queremos estar rendidos delante de ti. Que esta hora, Señor, que se va a compartir, puedas tú tomar el control en tu Espíritu Santo, que sea Él guiando, que sea Él edificando, que sea Él exhortando. Y que realmente, Señor, tu iglesia, que lo sea lo más importante, es que sea edificada. Tú conoces el matrimonio de cada uno de mis hermanos, conoces los hogares de cada uno de ellos, aún los solteros, aún los de estos, las viudas, los viudos, aún los jóvenes. Pero que lo que sí deseamos es que tú tengas el control de nuestras vidas siempre, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Pues bueno, hermanos, qué privilegio es esta mañana, porque el Señor nos da este tiempo tan especial para poder compartir nuestro matrimonio, compartir un poco de lo que ha hecho en esta pandemia. Es algo tan especial, algo que realmente nos ha llevado muy buenas, medias, tristes. Ha habido mucha alegría, pero también ha habido muchas lágrimas. Pero hemos experimentado que ha habido un equilibrio. Hemos experimentado la realidad y que de Dios es. Y para esto, yo quiero que mi esposa pueda compartirles algo con lo cual estamos iniciando. Buenos días, primero que nada, a todos mis hermanos en Cristo, a nuestra familia en el Señor. En este día pues queremos compartirle una palabra que el Señor nos había dado desde hace mucho tiempo. Teníamos aproximadamente nosotros 3 meses de casados cuando Él nos dio una palabra basada en Isaías 43:10, en donde el Señor dice, afirma que ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Estos puntos que el Señor trató con nosotros en nuestro matrimonio, en tanto en lo individual como en lo matrimonial, fueron 3 puntos muy fundamentales en el proceso de nuestro matrimonio. Y estos 3 puntos son que le conociéramos a Él, que creyéramos y que confiáramos en Él plenamente. Y el tercer punto fue que para que entendiéramos quién era Dios realmente. Y en el proceso de nuestro matrimonio, pues Dios fue tratando con nosotros, ya que ambos teníamos una vida, se podría decir, con devocionales en el Señor, en lo individual, cada quien se metía en su intimidad con el Señor, pero desafortunadamente hay un corazón que tenemos que desafortunadamente tiende a hacer el mal constantemente. En nuestro corazón había continuamente esa tendencia de estar buscando siempre pues mis horarios, mis tiempos, mis planes, mis pensamientos, que se fue perdiendo desafortunadamente lo que el Señor quería implantar en nosotros, quería poner esas bases en nosotros, como en primer lugar que le conozcamos. No es que al principio no hayamos conocido al Señor o que no conocíamos al Señor, lo conocíamos, pero necesitábamos de un proceso. Y creo que todos necesitamos de un proceso para confiar plenamente, que es el otro punto, en el Señor. Y asimismo, al finalizar, podamos entender quién es nuestro Dios. Y en ese proceso, en ese distanciamiento que pues tuvimos mi esposo y yo en cuestión personal delante de Dios, distanciamiento que nosotros al principio, desde que nos casamos, tuvimos el anhelo y el deseo en nuestro corazón de tener tiempos devocional matrimonial. Lo empezamos a hacer los primeros meses de casados,
pero los mismos afanes de la vida, las preocupaciones, las necesidades, mi trabajo, su trabajo, nos fueron absorbiendo y realmente le hicimos más caso a eso, realmente le hicimos más caso a nuestro cansancio, a nuestro deseo, que pues se fue perdiendo eso, pero Dios nos mostró su infinita misericordia, que guardó esos corazones, porque nos ama, porque Él mismo nos ha dicho que somos parte de su pueblo y nos conservó en un estilo de vida en donde entró en nosotros un proceso que nos llevó hacia estos puntos, y eso es lo maravilloso de todo esto que vamos a ir desarrollando y desenvolviendo conforme al tema. Y son 4 puntos que vamos a tomar en cuenta a través de este tema. Y el primer punto es referido a nuestro matrimonio en cuestión de nuestro tiempo devocional, tanto en lo individual como en lo familiar. Y eso le voy a ceder la palabra a mi esposo para que les pueda explicar este punto. Yo creo que hay algo que, como les dije al principio, que todos deseamos. Hay cosas que realmente uno, viendo el panorama, se le hace fácil. Uno como hombre pues trabaja, llega cansado, los afanes de aquí, de allá, te empiezas a desequilibrar. Hay momentos en que llegas, el momento en que dices tú, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer. Entonces empezaba a haber la rivalidad entre nosotros, que a ti te toca esto, que yo siempre hago esto, y en fin, y no solamente desde parte de ella, sino también de parte mía. Entonces entendíamos que el matrimonio eran de 2, que cada quien podía hacer la parte, y así sucesivamente. Pero desafortunadamente pasamos por un proceso muy, muy desagradable. Y yo quiero que en este momento mi esposa te pueda hablar, porque hubo una palabra donde realmente llega la confrontación para poder tomar una decisión. ¿Cuándo llega esa decisión? Y ese es el segundo punto de que vamos a ver, es la decisión que llegamos a tomar, la decisión de formar un matrimonio bíblico. ¿Qué costa que es? Una vez que nosotros empezamos a meternos en el Señor por su misericordia, y pues fue el Espíritu del Señor que nos llevó hacia esa cruz admirable, que nos permitió reconocer poco a poco pues nuestros pecados, en cuestión de que le estábamos fallando, estábamos incumpliendo algo que Él ya nos había dado. Inclusive nosotros nos casamos en base a una palabra que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces empezó una reflexión en ambos, en lo individual. Fue algo muy, muy, muy fuerte, y solamente Dios tuvo que hacerlo, porque Él en su intimidad con el Señor empezó a tratar el punto de duda, ¿no? En el sentido de qué es lo que quiere el Señor, qué es. Entonces, en nuestro matrimonio, y fue una pregunta que a mí también me vino, de que qué era en sí un matrimonio bíblico. Entre todo el trayecto en lo individual, Dios empezó a despertar en nosotros. Bueno, a mí me encanta la historia de lo que es la iglesia, todo lo que lleva la historia de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, incluyendo en las cosas de Dios primordialmente. Empecé a buscar en lo que es conforme a la historia de la iglesia, cómo fue basada, cómo eran las familias, cómo eran los matrimonios, cómo se basaban tanto las mujeres como los hombres, tanto en la educación en casa, tanto en la relación íntima como matrimonio, en la relación personal de cada uno de tanto marido como mujer, cómo se desenvolvían cada uno hacia las demás personas, y eso me llevó a una palabra del Señor, en donde principalmente acudió a la respuesta de mi duda, ¿no? De que decía yo: Señor, pues, ¿cómo ser un matrimonio bíblico? ¿En qué forma?
Desafortunadamente uno como humano terrenal es muy egocéntrico, es muy egoísta, es muy orgulloso. Como lo dije anteriormente, tiende de continuo a hacer el mal cuando uno no depende de Dios o cuando no conoce el temor del Señor. A través de esto y a través de nuestras dudas que se fueron forjando de saber qué era el matrimonio bíblico y cómo se fundamentaba, el orden que nosotros creíamos tener, aparentemente decíamos, pues es normal. ¿Por qué? Porque también nos fijábamos en otros matrimonios, ¿no? Pero la cuestión no era lo que Dios nos pedía eso, que nos fijáramos en otro matrimonio, sino que nos fijáramos en nosotros en base a su palabra. Y él en Efesios 5:21, voy a leerlo un poquito, de 21 al 25, el Efesios 5, dice, habla de someterse los unos a los otros. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra fue increíble para nosotros, fue una palabra de confrontación por el hecho de que el orden que nosotros teníamos realmente no era como pensábamos. ¿Por qué? Porque ambos teníamos un trabajo, ambos estábamos compitiendo por el hecho de que lo que decía mi esposo ahorita, o sea, querer ser más uno que otro. Y pues la verdad no hacíamos mucha diferencia a comparación de muchos matrimonios pues que no conocen el temor de Dios, mucho menos el amor de Dios. Vivimos en un mundo que pues no tiene ese temor de Dios ni tampoco ese amor de Dios, que desafortunadamente viven en una competencia cotidiana, y Dios nos mostró eso en nuestras vidas y nos llevó a un arrepentimiento genuino para poder reconocer esta palabra. En pocas palabras, el Señor nos dio un orden de saber cómo deben de ser las cosas. En primero nos dijo, sométanse los unos a los otros. He visto mucha controversia en cuestión de la palabra someterse, más en cuestión de las mujeres y pues a nivel del hombre también. Porque regularmente la palabra someter la conocen como humillarse, pues, o sea, de tenerla hacia abajo, todo. Y no, la palabra someter significa a una sujeción, y no me refiero a la sujeción de sirvienta, ¿sí? O no, sí es una cuestión de servicio siempre y cuando sea en respeto y en amor. ¿A qué es lo que nos llevó primero el Señor? Nos llevó primero a someternos a Él, a su voluntad, a sus preceptos, a reconocerlo a Él en nuestros caminos, a aceptarlo en nuestras vidas como nuestra principal prioridad. Dice el Señor en su palabra que busquemos primeramente su reino. Entonces, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es eso, es buscarlo a Él primero que nada, que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida en todo momento. Una vez que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios y la abracemos, eso mismo el Señor en su misericordia va a poner en nosotros su Santo Espíritu, que va a hacer que fluya en nosotros ese amor, ese fruto de amor, y por lo tanto nos va a llevar a que nos sometamos el uno al otro. En primera, como mujer, es sujetarme a mi marido en cuestión de respeto, en amor, en servicio, y por voluntad propia. No tiene nadie que forzarme a yo servirle a mi esposo en amor. Cristo principalmente, Él hizo el primer ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. Él mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y eso para mí como mujer es un ejemplo de servicio y de entrega y amor hacia mi esposo y hacia mi familia. El otro punto dice que como al Señor, asimismo, como yo me sujeto al Señor, como yo sigo al Señor, así voy a seguir a mi esposo.
así voy a apoyar. Estamos hechas para ser ayudas idóneas hacia nuestros hijos. Parte de ese fundamento esencial de la vida de nuestros esposos, ayudar a nuestros esposos a que puedan ellos ejercer más su fe, sus convicciones, como esa ayuda que ellos necesitan. En mi estudio, en el estudio que yo tuve personalmente, como me refería al inicio, me encanta la historia, y en base a mi búsqueda en cuestión de la historia me encontré con la vida de muchas mujeres, no solo de la Biblia, sino muchas mujeres en todo el proyecto de la historia que dejaron marca, que dejaron huella, tanto en su hogar, principalmente en sus esposos, como en su hogar, en sus hijos y ante la sociedad, porque forjaron ministerios grandísimos. Hubo 2 mujeres, entre todas las que vi, que me impactaron muchísimo. Una de ellas fue una mujer llamada Susan Thompson de Spurgeon, es la esposa de Charles Spurgeon. Esta mujer fue una mujer que fue una ayuda esencial para su esposo. Entendió, y fíjense qué grande es eso, entendió que su esposo debía estar entregado a Dios primero que nada, y que ella no tenía por qué interferir o tratar de ponerse como en primer lugar en el corazón de su esposo. Al contrario, en esa sumisión que ella tenía para con Dios, ella obedecía y entendía el orden que Dios le había puesto en su vida, ¿sí? Con respeto y amor. Ella decidió alinear sus propios deseos con su esposo y poner la obra del Señor en primer lugar en ambos corazones, porque le ayudó a su esposo a poner en primer lugar la obra de Dios y en su corazón. Entonces, ella, lo que me impactó, porque con esto yo me identifico con ella sufría de unas dolencias físicas a partir de que ella tuvo a sus hijos. Se quedó con un sufrimiento físico a nivel muscular, a nivel de articulación, de huesos, que al paso del tiempo ella fue perdiendo su facilidad de caminar. Pero aún en ese dolor, en ese sufrimiento, aún en su corazón, existió una frase que ahora sí que la inmortalizó. Y la verdad que a mí me impactó, o sea, técnicamente las personas que la conocían se cuestionaban, pues, que cómo era posible que una mujer con enfermedades, con dolor, fuera posible de ayudar a su esposo, ayudar en casa y todavía adorar a Dios. Ella decía esta frase: sufrir en lugar de servir se convirtió en mi rutina diaria. ¿Por qué? Porque ella creía que Dios estaba usando todas esas dolencias, todas sus enfermedades, todas sus dolencias físicas, para algo muy fundamental, para refinar, dice, su carácter, o sea, forjar un carácter en el Señor que la iba a llevar en todas esas circunstancias a tener una actitud de gratitud, de alegría y de paciencia. Eso a mí me impactó mucho. Me impactó mucho porque muchas veces en las aflicciones lo primero que uno hace como mujer es fijarse a sí mismo en su dolor y autocompadecernos y ver quién nos puede ayudar, cuando nuestro principal socorro, nuestra principal ayuda, si estamos sometidas al Señor, viene de Dios y debe de venir de Dios. Ella confiaba en Dios, que diariamente cuando ella se levantaba, Dios le daba la fortaleza en su debilidad para estar en un servicio continuo, tanto para con su esposo, para con su familia, y no solo eso, para con los demás. Ella, Susana, demostró una vida fielmente entregada a Dios. Y en su caminar lo dice, y lo más grande de todo es que las personas que lo conocían, aún inclusive sus hijos, la reconocieron en su adultez. Cuando ellos crecieron, ellos reconocieron que su madre fue fundamental en la base de su vida cristiana. Ella logró ver a sus hijos convertidos al Señor y entregados. Y a pesar de todos sus problemas de salud que la limitaban en toda su vida, ella fue una mujer consagrada a su labor, tanto de esposa como de madre, pero sobre todo fue una mujer piadosa que servía al Señor usando todos los medios que tenía a su alcance.
muchas veces en la escasez y muchas veces en la abundancia. Y eso es muy importante, porque no tenemos, como hijas de Dios y como hijos de Dios, no tenemos por qué escatimar nada, ni aunque tengamos poco, porque en realidad no es poco. Dios es fiel. Dios es fiel y como dice mi mamá, Dios da manos llenas. A lo mejor no lo vemos, pero en lo espiritual siempre nos va a llenar el Señor. ¿Qué es lo que aprendo a través de la vida de esta mujer? El matrimonio de Charles Spurgeon y Susana estuvo basado en una fortaleza y en un consuelo continuo. Ambos sufrieron de enfermedades, pero durante su matrimonio se amaron profundamente porque ellos entendieron cuál era la base principal en su matrimonio, que era Cristo. Y ellos, entregándose mutuamente, buscaban siempre el medio o las palabras para aligerarse la carga mutuamente. Y eso es lo que dice en la palabra, eso es lo que Dios me dio a entender a mí, o sea, que nos amemos mutuamente, que nos perdonemos mutuamente, que llevemos las cargas del uno al otro y que busquemos alentarnos. Entonces, se viene una pregunta a reflexionar, como ¿de qué forma creemos que nuestras limitaciones, o sea, nuestras enfermedades o limitaciones, cualquiera que sea, se puede convertir en una excusa para no obedecer nuestro llamado? Eso me llevó a reflexionar en cuestión de nuestras condiciones físicas, porque muchas veces creemos que no servimos, pero en realidad cuando estamos en busca de Dios y cuando lo encontramos, en realidad todo lo que hacemos de corazón para Dios sirve, porque todo lleva fruto y aparte la palabra que Dios nos da no vuelve vacía. Otra de las mujeres que me impactó fue Sarah Edwards. Esta mujer también fue una mujer que era esposa de uno de los mejores predicadores, Jonathan Edwards, del Evangelio, que dejó pues historia, ¿no? Ella también dejó una marca, pero fue una mujer que era capaz de apaciguar, óiganlo bien, de apaciguar los ánimos con sus palabras llenas de bondad y expuestas con inteligencia. Quiere decir, estas frases fueron escritas por una visita que ellos tuvieron en casa, muy conocido, Samuel Hopkins. Él describió a esa mujer como una mujer que era sensata, como una mujer que era sabia, que era bondadosa y que sobre todo con esas palabras de sabiduría apaciguaba tanto el carácter de su esposo como el carácter de sus hijos. Ella tuvo 11 hijos y eso a mí me impactó, porque hoy en la actualidad pues dicen, no, si con uno pues no me hallo, hasta nos rascamos la cabeza, ¿no? Pero la finalidad no es la cantidad, yo siempre he dicho. La cuestión es la calidad y la oportunidad que Dios te da de tener esos hijos y de poner en ellos las bases suficientes y el fundamento principal, que es Cristo, porque algún día daremos cuentas de eso. Ella fue de un carácter firme y de una entrega al Señor con una fe muy, muy profunda. Ella estaba confiando completamente en Dios porque ella sufrió varios tiempos de escasez con su esposo. Entonces, en esas escaseces, imagínense, para lidiar con los 11 hijos, no solamente se desenvolvía como esposa, no solamente se desenvolvía como ama de casa, como madre, sino que también ella trabajaba. En aquellos tiempos eran otras costumbres en donde se trabajaba la tierra, se trabajaba, pues puede ser algún ganado, o se tejía o se bordaban o se hacían ciertas telas. Pero la verdad es que no vemos mucha diferencia hoy en día. Sabemos muchas mujeres que gracias a Dios ha entregado virtudes y dones esenciales y especiales para poder desarrollar y trabajar en ellos, para poner en nuestros hijos una prioridad que es primero que nada el servicio en amor a Dios y así buscar el agrado, porque dice que primero busquemos la gracia para con Dios y luego para con los hombres. Dios nos recompensa con la gracia para con los hombres, me refiero a las personas. Ella era una mujer trabajadora,
era una mujer hospitalaria en todo momento y que siempre daba gracias a Dios por la gracia que lo presentaba para ejercitarse en el servicio. ¿Qué significa eso? A mí me impactó porque ella siempre en todo momento le daba la gloria a Dios y las gracias por la gracia, porque era por Dios que ella ejercía tantas y tantas actividades, porque hay veces que son tantas las actividades que muchas veces no nos explicamos de dónde salen tantas energías. Conozco ahora en la actualidad a muchas mujeres que andan sub y baja y todavía son tantas, ves que su vida es tan entregada a Dios que dices tú, ¿lo podría hacer yo? Entonces, a mí me impactó esa entrega. Entonces, esa mujer que era siempre agradecida. La reflexión que yo tomé de la vida de esta mujer, o sea, es muy larga su biografía, solamente saqué ciertos puntos en los cuales me llamó mucho la atención. La primera pregunta que se me vino fue: ¿hasta dónde creemos que el testimonio de nuestro hogar evidencia un verdadero cristianismo? Técnicamente, ¿hasta dónde creemos, mi esposo y yo? O te invito, si lo quieres, agarrar esta pregunta para tu matrimonio, pero ¿hasta dónde creemos que el testimonio, o sea, nuestra vida en nuestro hogar, en nuestra relación, está cumpliendo los roles como familia en la sociedad y tener un verdadero cristianismo? Porque es muy fácil decir soy cristiana, la cuestión es vivir conforme a los mandatos de Dios. Entonces, eso fue una de los por qué tomar esa decisión de ser un matrimonio bíblico, porque simplemente su palabra fue la primordial, las que nos impactó, y el ver la vida de todas estas personas que tomaron firmemente la palabra de Dios, las pusieron en marcha y sobre todo pusieron en orden su vida, en una vida de rendición hacia el Señor. Y eso fue lo que pues estamos aprendiendo a hacer mi esposo y yo. Si te das cuenta, yo le doy gloria a Dios por lo que el Señor le ha mostrado a mi esposa. Ella leyó, faltó el versículo 25 de Efesios, del capítulo 5, y dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Yo pensaba que la amaba. Yo pensaba que con lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Traía el dinero, le ayudaba en el quehacer y todo, y hasta ahí pasaba. Pero el versículo no se acababa ahí. El versículo continuaba con lo más difícil, y eso fue lo que mi panorama me tuvo que meter con el Señor para que el Señor me pudiera dar el entendimiento y pueda haber sido iluminada la palabra, porque dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Lo leí muchas veces, te voy a ser sincero, no le entendía. Yo estaba bien y Dios tuvo que tratar con mi pecado de la necedad, de ser terco, de endurecer, hasta que realmente vi, bueno, pues cómo fue Cristo y cómo amó a la iglesia. Y hay una pregunta que se me venía: ¿amará Cristo a la iglesia el día de hoy? Sí, la sigue amando, y la ama de la misma manera, al grado de que ahorita Él intercede por cada uno de nosotros. Somos la iglesia. No solamente Cristo provee, no solamente Cristo sana, todo. Se entregó, dio su vida. ¿Y qué es lo que pasó? Que pude entender algo que realmente quebrantó mi corazón. Empezamos a hablar de lo que habíamos empezado a hacer. Sube el tantito, ¿no? No. Viene lo real, viene la prueba. Haz de cuenta,
hicimos el pacto de empezar a hacer un matrimonio bíblico. Nos hemos empezado a meter con Dios, nos hemos empezado a juntar, mi esposa y yo, y ahora pasamos por una pandemia. Y bueno, quiero compartirte esto porque ha sido fácil el ser un matrimonio bíblico. ¿Qué significaba esto? Tomamos la decisión de que mi esposa ya no iba a trabajar. Ahora su trabajo representa completamente lo que es el hogar. Y esto no quiere decir que yo me desobligue y que le haga saber que todo lo que pasa en la casa le corresponde a ella. No. Soy soy su esposo, soy también sacerdote, también soy un hombre, soy el que la ama, y por ese amor también me compadezco y empiezo a hacer cosas en el hogar. Y esto te lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Y aquí venía nuestra prueba. El tercer punto que vamos a tratar es el trato de Dios en ambos, ahora en la enfermedad. El año pasado, el 15 de abril del 19, vino una palabra pero un poco antes. Dice el Salmo 119, versículo 71. Incluso yo había dado testimonio en la iglesia de lo que Dios había hecho, porque había venido a mi vida un infarto cerebral. Entonces, dice el versículo: bueno me es haber sido humillado. En otras versiones dice: bueno me es haber sido afligido. Entonces yo tenía que haber pasado por una situación de esa. Y en el siguiente mismo versículo dice: para que aprenda tus estatutos. Y es aquí donde creo que Dios quería que yo entendiera realmente lo que significaba, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó en ese año? Pues me recuperé al mes y medio, casi 2 meses yo ya estaba trabajando, tuve poco incapacitado, mi recuperación fue genial. Y un poquito, a un año después, me incapacitaron, ya no podía trabajar, me fatigaba bastante, tuve que ir con el cardiólogo. ¿Y qué es lo que pasó? El 6 de mayo pasó que el cardiólogo me dijo: ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer un estudio. Lo que tú me has presentado, las pruebas que tú me presentas, las pruebas que te hice, electrocardiograma, las pruebas que tú traes aquí, el Holter y todo, sales completamente bien. Entonces, pero me dice: quisiera decirte que realmente me estás mintiendo, pero no, dice, lo extraño es que hace un año a ti te pegó un infarto cerebral, pero te voy a mandar a hacer un estudio, un angiotar pulmonar. Y ya nos explicó ahí lo que era y todo. Y bueno, pues ¿cuánto sale esto? No, pues sale tanto, y donde te quieras hacer. Pues bueno, para el día 7 en la tarde, yo ya el día 8, fue cuando yo ya llevé el resultado, me hice el estudio, y sí, efectivamente salieron los puntos adecuados. Había tenido un crecimiento de corazón en el lado derecho, y la arteria está obstruida. No se sabe qué porcentaje haya, pero entonces él dijo: es por eso que realmente tú no puedes trabajar y te fatigas rápido, no oxigenas completamente bien. Mira, tu problema no es grave, pero tampoco lo vamos a dejar que sea grave. Aquí el punto es que ahorita no están haciendo en absolutamente nada en el área de especialidades. Así que por mientras te voy a incapacitar. Este es mi cuarto periodo de 25 días, o sea que ya el día 15 de este mes cumplo 100 días incapacitado. ¿Y qué es lo que ha estado trabajando el Señor? Mira, por mientras que te voy a contar esto, quiero que escuches a mi esposa, porque vino en este proceso un dolor que antes de que mi esposa se contagiara del COVID,
vino una persona muy amada que me dolió mucho porque hoy no se encuentra entre nosotros. Él duerme en el Señor, él fue a la presencia del Señor. Hablo de nuestro hermano Tomás Barrón, y el dolor no termina ahí. Fue un poquito después cuando don Víctor, otra persona muy amada de también pasó a dormir, fue a la presencia del Señor, y eso me afectó. Me afectó porque realmente la aflicción o la humillación que estaba pasando, eh, empezó a realmente a distorsionarme un poco. Y tú me puedes decir, pero no son lazos de sangre, hermanos. Tomás y don Víctor, Elcita y Jesús Valenzuela, somos hermanos de sangre. La sangre que nos unió es la sangre que nos une a mí y a ti, y es la de Cristo. Y fue un dolor muy grande que me hizo meterme más con el Señor. Yo le dije al Señor, ¿por qué? Yo le dije que si esa es parte de la humillación, si era parte de ser un matrimonio bíblico, si así era. Pero también me hizo entender el Señor que no solamente nosotros estábamos pasando por una situación adversa, sino que Él me hizo ver alrededor que también muchos estaban pasando situaciones adversas. Y murmuré, Dios trató con mi pecado, tuve que haber sido afligido de una manera para poder rendirme, porque no lo entendía. Entonces viene la otra parte. Mi esposa sale positivo del COVID. ¿Y qué sucedió ahí? Pues bueno, el Señor definitivamente siempre nos ha mostrado su fidelidad, su amor, su cuidado. Entre ellos pues es mi esposo, ¿no? Lo estaba compartiendo ahorita, de que para la gloria de Dios, pues Él ha tomado el control en todo momento. Cuando yo me puse a ver en nuestro entorno de que esta pandemia pues cada vez se acercaba más, y cuando pues supimos las noticias de estos hermanos en Cristo, fue doloroso, pero yo miré que pues la miraba más cerca, ¿no? Y lo primero que se me vino a mí a la mente fue un temor en mi corazón, por ambos, ¿no? Pero más por mi esposo, por la condición que él presentaba de salud. Estuve yo un poco afligida en ese temor porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Tomamos medidas de precaución sanitaria. La verdad, de hecho, tomamos la decisión de que por mi cuadro clínico de salud, yo soy una persona hipertensa, asmática, padezco de tiroides, con artritis reumatoide. O sea, yo sé que soy un estuche de monerías en esa cuestión, ¿no? Yendo con el médico familiar en una cita de cada mes que tenía programada, me informó el doctor que yo tenía que guardarme de todo eso, ya que pues era de los pacientes en riesgo, que no podía estar yo exponiéndome continuamente. Entonces mi esposo y yo de pues yo quedarme en casa y él salir pues a las compras, a lo necesario. Entre esos movimientos yo empiezo a seguir pues teniendo ese temor en mi corazón. Dios en su misericordia nuevamente me habla a través del Salmo 95, 7, 8, y nos habla de que Él es nuestro Dios, de que nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y nos hace una llamada de atención: si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas vuestro corazón. Entonces eso me hizo así como que me llamó la atención a buscarlo,
a saber qué es lo que Él quería, o sea, hacer en nosotros, qué es lo que quería que hiciéramos a través de esta pandemia, ¿no? Sabíamos que era un momento pues de aislamiento en el sentido de que pues no íbamos a ver a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Eh, la verdad es que para la gloria de Dios yo nunca me inquieté en cuestión de caer en ansiedad o en frustración. El Señor, me pude refugiar en el Señor para poder Él darme lo que realmente necesitaba. Calmó mi temor, me dio la paz que necesitaba y estaba en ese proceso cuando los primeros días de junio yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir dolores de cabeza, temperaturas por las noches, dolores musculares, de articulación. Y la verdad es que al principio hice caso omiso porque yo sufro frecuentemente de este tipo de dolores a causa de la tiroides y a causa de la artritis. Y pues la verdad pues me tomaba unas paracetamol, se me calmaba y decía ok, no pasa nada. Pero esto siguió hasta que llega un día, un 9 de junio, en donde yo caí de más en cuestión de temperatura, dolor de cabeza y mi presión cayó. O sea, salieron valores muy bajos de lo normal. Me desguancé, obvio, asusté a mi esposo. Él empezó a buscar ayuda. Teníamos, o sea, gracias a Dios por la vida del doctor Jorge Molina, que él fue el que nos atendió, nos instruyó, nos estuvo tomando las medidas adecuadas para podernos dar la información que necesitábamos. Y sobre todo él me mandó a hacer pues estudios y entre ellos me mandó a hacer una tomografía por el cuadro clínico de factor de riesgo como paciente. Mientras llegaba la provisión para estos estudios, él me confirmó pues lo de COVID y en ese pues las medidas de aislar en un cuarto y yo en otro. Y la verdad es que pude ver la mano de Dios en cualquier momento porque una de mis preocupaciones era de que yo sabía el cuadro de mi esposo de salud, yo sabía que él no podía estar atendiendo a un enfermo o sea, completamente, pues, porque pues no se podía esforzar sin agitarse, no podía hacer algunas cosas sin que él se sintiera mal. Entonces, la verdad no, el Señor trajo a mi vida una paz a través de una palabra, me dio a que meditara el Salmo 34 y a través del Salmo 34 yo pude experimentar muchas cosas, pero en ese periodo Dios me permitió ver su mano poderosa porque proveyó Él para la tomografía. Y al realizarme la tomografía y entregarme los resultados, ahí fue cuando di aún mucho más la gloria a Dios. Porque a pesar de mi cuadro de asma y de la hipertensión, pues bendito sea Dios, no tuve ningún problema ni ninguna lesión a nivel pulmonar. Eso significaba que gracias a Dios yo no ocupé oxígeno, pero sí hubo dolores intensos. En donde pues sí a veces me la llevaba dormida por los dolores de cabeza. Fueron 8 o 9 días que duré mal. Después de esos días, o sea, la indicación del médico fue de 15 días de tratamiento más 21 días de aislamiento y 15 días más de preventivo. O sea, esos fueron más de 40 días aislados, encerrados en un cuarto, yo. Y en lo particular, en ese periodo que yo estuve, la verdad, reflexionando, me llevó a ese tiempo a reflexionar, no tanto en pensar en mis dolores, no tanto en pensar en la enfermedad. La verdad, como lo dije en un principio, el ejemplo de algunas personas que me ayudaron de la historia, de cómo ellos se desarrollaban y se enfocaban en el Señor. Eso me llevó a mí también a querer hacer lo mismo, a querer buscar el rostro de Dios, a buscar, a reflexionar todas las maravillas que el Señor había hecho, la verdad, con mi vida. Puedo decir confiadamente de que estoy viva por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, porque no solamente fue este suceso que me ha pasado, pues me han pasado demasiados sucesos en donde el Señor me permitió ver y aquí estoy. Y es donde yo definí y le dije, Señor, pues tú
tú eres el dueño de la vida y de la muerte, estoy en tus manos. Una de las oportunidades que el Señor me brindó fue poderle testificar también a mi familia. Eso fue algo bien tremendo, porque aunque ellos miraban mi rostro de enferma, porque pues llega un momento en que no puedes disimular una cara, cuando te ven con ojeras, cuando te ven pálida, ellos escucharme hablar, ellos pues se sentían la tranquilidad de que estaba bien. Y la verdad, en ese trayecto de buscar al Señor, sí, tuve muchas llamadas de aliento, mensajes que me fortalecieron de hermanas en Cristo, de hermanos en Cristo, saber que estaban orando por mí, saber que estaban apoyándome en su amor y la verdad que le doy gracias a Dios por ellos. Y sé que lo siguen haciendo y le doy gracias a Dios por el amor que nos brinda a través de ellos. Cuando empecé a estudiar, empecé a meterme a meditar en el Salmo 34, me llevó a saber que Dios atiende a los que claman a Él, y definitivamente atiende a los que claman a Él, ya sea que Él ofrezca un escape a nuestras vidas o una ayuda en tiempos difíciles. Puede tener la certeza, o sea, podemos tener la certeza de que Dios escucha y actúa por el bien de los que lo aman, técnicamente por el bien de aquellos que buscan la voluntad de Dios y que buscan agradarle. Dios nos promete grandes bendiciones a todo su pueblo, a nosotros, pero muchas veces no solamente quedemos en los brazos cruzados, es para que estemos buscando a Dios, buscando que pues nos quedemos así, sino que nos activemos, que tengamos una participación activa en cuestión de la oración, en cuestión de la búsqueda de Dios, y a depositar nuestra confianza en Él, porque sabemos que Él nos va a librar de todo temor. La verdad que a mí me libró de todo temor. Él me libra y me ha librado de la angustia. Él me defiende, nos muestra lo que es bueno, suple definitivamente todas nuestras necesidades. Él suplió nuestras necesidades como sigue supliendo. Más que nada, Él nos escucha continuamente hablar, pero sobre todo, si nos apropiamos de los beneficios de Dios en esa búsqueda continua, en ese clamor continuo, y si confiamos en Él, y si le tememos, con más razón vamos a tener el cuidado de el hablar, del actuar, de buscar siempre lo que le agrada a Él. Pues no vamos a buscar de continuo el mal, como lo dice en su palabra, sino que vamos a estar buscando continuamente lo bueno, lo que le agrada a Dios. Y entre esa búsqueda, entre esa relación, entre esa intimidad con el Señor, yo pude aprender y experimentar lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sabía lo que iba a pasar ni con mi esposo ni conmigo, pero Él tomó el control en todo momento a través de su soberanía, y ahí mismo me mostró que yo tenía que ser humilde y servicial a pesar de mi estado. Esa es mi parte, y los dejo con mi esposo. En la parte que en los días que ella estuvo, ¿qué es lo que hacía yo? Desayuno, comida y cena. En el estado que estaba, pues realmente pues lo hacía por tiempos. Si tenía que hacerle el desayuno a mi esposa, pues me tenía que levantar temprano. ¿Por qué? Porque tenía que levantarme antes de que ella se levantara, porque me cansaba rápido y tenía que dormir, descansar, volver a agarrar fuerzas, y otra vez tenía que salir a hacer las compras y todo. Pero mira, Dios ha sido fiel hasta este momento. Ha sido fácil el haber decidido el matrimonio, el pacto que hicimos de este bíblico, como lo dijimos. Entremos al cuarto punto, que nos lleva al punto del propósito que hay como iglesia, como centro cristiano del Rey. No sé si tú, hermano, hermana, te acuerdes del propósito específico, pero desde el día que el pastor me lo compartió, que lo que íbamos a hacer como iglesia, el propósito, yo lo abracé con todo mi corazón y estuve dispuesto a trabajar, pero durante el tiempo, a través del tiempo,
se me fue yendo, se me fue olvidando. ¿Y por qué te cuento esto? Porque mira, lo que el Señor quiere es descansar en una vida resucitada de servicio y de adoración. Pero nosotros lo teníamos completamente desordenado. Pero Dios quería traer un orden. Y es por eso que a través de este tiempo el Señor me ha hecho ver cómo realmente es una vida resucitada. Una vida resucitada es una vida como Jesús, cuando tenía alrededor de unos 12 años, empezó a crecer. ¿Y cómo crece un cristiano? Dice la palabra de Dios en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Así empieza la vida cristiana. Y nuestro matrimonio tenía o tiene, y yo creo que no nomás el nuestro, yo creo que todos tienen que crecer de la misma manera, en sabiduría, en estatura, o sea, madurez, en gracia para con Dios y con los hombres, para poder compartir. Y hay un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué decidimos ser matrimonio bíblico? Yo recuerdo estas palabras de mi pastor que yo le doy toda la gloria a Dios y bendito sea el Señor por su vida, porque estas palabras cuando yo las escuché a él, es lo que él anhelaba y deseaba, y es lo que yo deseo, anhelo, y creo que es el deseo del corazón de Dios en nuestro matrimonio. ¿Qué es? Reflejar el rostro de Dios en nuestro matrimonio a un mundo hostil, en un mundo donde realmente está perdido, está árido y está seco. Y el único que trae vida es el Señor. Y a través de una vida resucitada de testimonio, una vida de servicio, y es probable que ahorita no estemos congregados, son los lugares que están cerrados, pero la iglesia no está cerrada. Nosotros tenemos el servicio. En este momento tú estás experimentando el servicio. Nosotros hoy servimos. ¿Cómo le adoramos? En una vida de olor fragante al Señor. Hermanos, es muy importante ver este punto en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a concluir este punto? Verás, pon atención a esto. Uno de los propósitos que hablaba mi esposo, del propósito principal como iglesia, ahora sí que en general, él habló primordialmente el propósito como iglesia en la que estamos. La cuestión es, el hombre da gloria, ¿no? Y se gloria por lo que hace, obra por lo que hace y se gloria por lo que hace. Pero un hijo de Dios, el principal propósito de un hijo de Dios es que fue hecho para la gloria de Dios, para su gloria. Y eso es lo que siempre debemos de tomar en cuenta antes de tomar cualquier decisión o de tomar cualquier camino. En los puntos que tenemos para conclusión, el primer punto es que aprendemos a caminar hacia la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta para aquellos que le buscan, para sus hijos. Entonces, en 1 de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que la promesa de Dios siempre está con aquellos que buscan a Dios, con aquellos que ama el Señor. El segundo punto de reflexión es poder dar la gloria a Dios en todo momento. Qué importante es eso, como lo decía al principio ahorita, que el hombre se hizo y se creó a la imagen de Dios
para la gloria de Dios. Cuando uno conoce a Cristo, se entrega a Cristo, rinde su vida a Cristo, vive una vida resucitada, como lo estaba compartiendo mi esposo, busca darle la gloria a Dios en todo momento. Una de las escrituras es en 2 de Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Cuando uno está entregado al Señor, como hace la obra en nuestros corazones, así como esa luz resplandece en las tinieblas, Él resplandeció en nuestros corazones y abrió nuestro entendimiento para poder entender el propósito de Dios y sobre todo poder ver la mano poderosa obrando del Señor. Y lo más de Dios es que Él quitó ese velo que nos cegaba y podemos ver la gloria de Dios. Esa es la obra de nuestro Dios. El otro punto es depositar nuestra confianza plena en Dios. Isaías 41:10 dice que no temas. Nos dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudarás, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa que nos da el Señor para que confiemos plenamente en Él. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Técnicamente está hablándonos a aquellas personas que han entregado su vida al Señor. Y si tú entregas tu vida al Señor, es lo que va a pasar. Él te va a limpiar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a sanar. Y sobre todo, Él te va a sostener con sus manos, es lo que dice. Y sobre todo nuestra confianza como pueblo de Cristo, no está en la carne, pues no está en nuestros deseos, no está en nuestros pensamientos, en los planes, en lo que podemos llegar a hacer, en nuestros esfuerzos, o no está en la confianza en aquellos que la podemos poner, no, sino que nuestra confianza nos lleva a una esperanza viva, a esa esperanza viva por la cual estamos viviendo, que es Jesucristo, el único que es el autor y consumador de nuestra fe, es el único que afirma nuestra fe. Y esto nos lleva a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. En 1 de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante es eso. Primero nos dice que en qué consiste el amor, en la entrega que Jesucristo hizo por nosotros, en esa entrega de sacrificio que hizo por nosotros al derramar y al morir en una cruz. Él sufrió la muerte más humillante que pudo haber existido en aquel tiempo. Él murió por ti, por mí, por aquellos que creen en su nombre. Por eso nos dio potestad y nos dio más que nada el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y nos dejó un mandato que dice que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay ningún otro camino que lleva hacia la verdad. Él dejó ese camino, esa brecha abierta, angosta, en donde solamente de a uno puede entrar. ¿Sí? Y, dice el Señor en su palabra, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En pocas palabras, entrégate completamente, entrega tu corazón al Señor. Y eso es lo que nos llamó a nosotros, entregar nuestra vida, nuestro corazón, para que Él señoríe nuestra vida. Él es la verdad, no hay ninguna otra verdad fuera de Él. Tu verdad está plasmada ahora en la actualidad a través de su palabra. Y el que ama a Dios, amará sus mandamientos y los guardará. Y esa es la exhortación que nosotros le hacemos a todos nosotros que somos parte del pueblo.
y dice, Él es la vida. Él es la vida eterna. El que le sigue y el que cree en Él y el que espera en Él, la tendrá y lo obtendrá, porque así como Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Él también está abogando por aquellos que confían y esperan en su regreso. Él es nuestro abogado, el abogado que tenemos delante de nuestro Padre. Él es el que está orando y intercediendo por nosotros, y gracias a eso, Él es el único intermediario que podemos utilizar para llegar al Padre, a través de su sacrificio, ese sacrificio perfecto en la cruz. Recuerdo la palabra de Pablo cuando estaba dando su testimonio al rey Agripas. Decía, por lo cual, oh rey Agripas, no fui rebelde a la visión. Y el último punto de conclusión es ¿cómo se reflejan los atributos de Dios a nuestras vidas, a nuestro matrimonio? Es muy sencillo. Vimos el amor de un padre. Y el padre, dice la palabra, que al que ama, disciplina. Hemos sido disciplinados, pero por amor. Todo esto ha llevado gastos, ha llevado cosas que realmente nosotros no teníamos. Vimos al Señor como Yahvé Jireh, el que provee. Él ha sido proveedor. Nosotros no usó los medios adecuados. También vimos al sanador, Yahvé Rafa, el que sanó. El testimonio fue mi esposa y el que te está hablando también. Y por último, ¿qué otro atributo precioso vemos aquí como el maestro? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nos sigue enseñando y no está cansado. Está a su diestra, nos vigila. Y quiero compartirte esta última escritura para terminar, por si te sientes atribulado, si te sientes mal. Quiero compartirte esto que el Señor compartió conmigo hace unos días. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Te das cuenta que no eres el único. Te das cuenta que nosotros también estamos pasando por una situación difícil. Pero ¿sabes qué? La Escritura me enseñó una cosa. Si quiero verme derrotado, pues es muy sencillo. Me puedo estancar o enfrascar en mí mismo o en lo que está pasando mi esposa. Pero cuando veo a mi esposa y veo la palabra, podemos ver que nosotros somos transformados a esa imagen. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sabemos, no tengo ni la más mínima idea, pero está escrito. Y si está escrito, la Escritura es inefable, es sin mentira, es inspirada. Abrázala. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos dado la oportunidad de testificar y no haber sido desobediente a la visión que tú nos has traído a nosotros para poder compartirla con nuestros hermanos. Señor, si tú has edificado este matrimonio, nosotros oramos, Señor, por los matrimonios para que sean edificados en tu voluntad. Si nosotros fuimos quebrantados, entonces también, porque Él es el experto en quebrantamiento, así sean también quebrantados los demás corazones. Pero que no sean, Señor, para serlos endurecerse, sino que sean sensibles a lo que tú quieres hacer, lo que tú nos has mostrado a nosotros, lo que tú nos has enseñado, que sean ellos también instruidos. Yo oro por cada matrimonio, Señor, de nuestra congregación y de los que han de ver este video, que sean hechos a tu imagen, porque tu palabra dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando. Señor, lo único que deseamos es que este matrimonio sea el reflejo del Dios vivo al que servimos.
que tú seas glorificado en todo, para todo y en todo, Señor, en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos en sus hogares, que ellos descansen en tu presencia, así como nosotros hemos aprendido a descansar en la tuya. Te damos toda la gloria y muchas gracias por habernos dado esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Hermano, te mandamos un fuerte abrazo. Hermana, te mandamos un fuerte abrazo. Que Monita y yo te deseamos que pases la mejor de la tarde en compañía de los que te rodean. Cristo viene, alégrate. Que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros y que podamos poner nuestra confianza plena y nuestra fe en el Señor para que siga trabajando en nosotros. Dios les bendiga.